Continuamos acá en Brújula Internacional y esta vez miramos al Medio Oriente. Y es que desde el sábado se ha venido rumorando acerca de la dimisión del primer ministro del Líbano, Saad Hariri, quien ha dicho que teme por su vida. Ha renunciado debido a que han amenazado a su familia y a su persona. Él ha acusado a Hezbollah y, por supuesto, a sus aliados de Irán, de los musulmanes chiitas, de liderar en el Líbano y de encabezar estas amenazas en su contra. Hay que recordar que el sistema del Líbano, que ha funcionado durante muchísimos años de forma casi perfecta y ha garantizado, al menos por una temporada bastante extensa, la paz, funciona de manera distinta a los demás países del Medio Oriente. Luego de la constitución heredada de los franceses, Estados Unidos se constituye con un presidente que debe ser solamente católico, de religión cristiano católico, un primer ministro que debe ser musulmán sunita y un presidente del Congreso que debe ser musulmán chiita. Además, dentro del Congreso tienen participación todas las minorías religiosas del país, se miden en proceso electoral, estas minorías son electos, están dentro del Congreso, legislan como se legisla en cualquier territorio. Además, el Líbano estuvo alguna temporada sin presidente y el país funcionó como funciona cualquier otro país en donde existe división de poderes, en donde existe además un parlamento que legisla, que es quien toma las riendas de la parte legislativa, un primer ministro que era quien promovía o promulgaba las diferentes leyes y por supuesto el país funcionaba sin la presencia de un presidente. En este momento tienen un presidente católico como lo establece la Constitución, tenían un primer ministro musulmán sunita llamado Saad Hariri que dimitió desde la semana pasada por amenazas en contra de su vida y que acusa a los musulmanes chiitas de Hezbollah, el partido de Dios, o ese grupo que en un momento era terrorista, ahora es considerado partido político, y por supuesto a sus aliados iraníes que son quienes lideran toda la ala chiita dentro del territorio del Medio Oriente. Continúa siendo la presidencia del Parlamento de los musulmanes chiitas que no se involucran con las acciones de Hezbollah. En ningún momento Saad Hariri acusó al presidente del Parlamento o a alguno de los miembros de la política chiita dentro del Parlamento de las amenazas en su contra, sino directamente a Hezbollah. Veamos. El primer ministro libanés Saad Hariri anunció su dimisión de manera sorpresiva el sábado desde Arabia Saudita. En un discurso retransmitido por televisión, acusó a Hezbollah y a su aliado Irán de ejercer un control en Líbano y otros países y mencionó amenazas en su contra. Anuncio mi renuncia del puesto de primer ministro. Estoy convencido de que la voluntad de los libaneses, hombres y mujeres, es fuerte y podrán sobreponerse a la tutela de dentro hacia afuera. La oficina de prensa de la presidencia anunció que el jefe de Estado, Michel Aoun, iba a esperar el regreso de Hariri para que le informara de las circunstancias de la dimisión. La renuncia totalmente inesperada ocurre un año después de su nombramiento al frente del gobierno libanés, del que forma parte el poderoso movimiento armado chiita Hezbollah, un aliado clave del régimen de Bashar al-Assad en la guerra en la vecina Siria. Los países árabes luchan entre sí. Creo que si Estados Unidos, los rusos, los iraníes y los saudíes no alcanzan un acuerdo, la situación está destinada a deteriorarse, y en particular a nivel económico. La guerra en Siria ha provocado aún más fracturas en Líbano, dividido entre opositores y partidarios del régimen de Damasco. Hariri se opone fervientemente al régimen sirio. Interesante la semiótica de estas declaraciones. El primer ministro o ex primer ministro libanés Saad Hariri se dirige al pueblo libanés desde Arabia Saudita, quien respalda a la religión musulmana sunitas, de la que es parte el primer ministro o ex primer ministro libanés. Es importante destacar que estos miembros de la política libanesa o de cualquier país del Medio Oriente que se ven amenazados por cuestiones religiosas, por supuesto correrán a aquellos países que albergan o que protegen a la religión que ellos profesan. En esta oportunidad, por supuesto, fue a Arabia Saudita, se reunió con las autoridades saudíes y emitió su declaración desde este país para estar totalmente respaldado y protegido al acusar directamente a Hezbollah y a Irán por tomar las riendas de lo que no les corresponde en el Líbano. Nosotros tenemos que ir a un corte y en la próxima parte seguimos con más de Brújula Internacional.